Hola, pues hoy vamos a ver cómo puedes mejorar el writing del first. Como sabes, puedes bajar esto directamente de la página de Cambridge o lo puedes bajar si quieres de mi página, yendo a niveles. Acuérdate que lo tienes aquí los enlaces, también tienes los centros examinadores en España para ver cuándo hay los siguientes exámenes y puedes comprobar tu nivel. Si no vas directamente a lo que es el enlace, en este caso tendrías el formato de examen, aquí no me pone el formato de examen, pero he ido al enlace de preparación porque en el otro caso solamente vas a encontrar uno de los modelos y aquí tienes dos modelos de examen. También tienes distintas informaciones que son interesantes, echa un vistazo, como puedes descargar sobre todo información para los candidatos, las personas que se presentan, el resumen de las normas, y si te vas aquí lo que hay es las distintas partes del examen y pone los comentarios de los examinadores. Lo vamos a ver ahora, pero antes nos vamos a ir de nuevo a lo que es el examen. Tienes una hora, 20 minutos. Bien, te va a decir primero las típicas informaciones que vas a encontrar también en las otras partes de los otros exámenes y vas a tener importante, por ejemplo, te dice que lo vas a ver también luego más adelante, que en la primera parte vas a tener que hacer un texto y en la segunda parte tienes que elegir una de las opciones que te dan, porque va a haber varias. Escribe en bolígrafo, no en lápiz y puedes cambiar, puedes hacer modificaciones, pero asegúrate, como te dice aquí, que es fácil de leer. Bien, no empieces ponerlo todo con tachones y demás. Acuérdate que siempre lo que escribas en esta hoja la puedes utilizar para tomar notas, para poner información sobre lo que vas a escribir, para escribir, pero después siempre vas a tener que poner realmente lo que cuenta es lo que tengas en tu hoja de respuestas. Y como dice aquí, debes como siempre completarlo dentro de este tiempo. Bien. Los distintos textos van a llevar la misma cantidad, o sea, van a ser evaluados de la misma forma, van a tener la misma nota. Bien, la primera, como dice aquí, dice you must answer this question. Entonces debes de contestar a esta pregunta, esta cuestión que se te formula. Como ves, la cantidad de palabras está entre 140 y 190 y el estilo tiene que ser, como dice aquí, appropriate style, un estilo apropiado, es decir, adecuado según el texto que vas a escribir. Y te lo vuelve a recalcar que tienes que escribirlo en la hoja de respuestas. Bien, la primera nos dice, acuérdate que importante también, marca todas las ideas principales y lo que tengas que hacer, ¿vale? Para tener claro qué es lo que tengo que hacer. Te dice, in your English class you have been talking about the environment. En las clases inglés habéis estado hablando sobre el medio ambiente. Now your English teacher has asked you to write an essay. Tienes que escribir un texto, una redacción, porque tu profesor de inglés te ha pedido que escribas una redacción. Tienes que utilizar, como dice aquí, using all the notes, todas las notas, y giving reasons for your point of view, y dando razones para tu punto de vista. Bien. Empieza diciendo, every country in the world has problems with pollution and damage to the environment. Entonces, todos los países del mundo tienen problemas con la contaminación y con los daños que se hace al medio ambiente. Do you think these problems can be solved? ¿Piensas que estos problemas se pueden resolver? Vale. Entonces, te van a dar, tienes que hablar sobre 3 ideas relacionadas con cómo estas diferentes, por ejemplo, en caso de del transporte, de los ríos, de los mares, y tu propia idea, cómo influyen en causar esta polución y este daño al medio ambiente. Y al final tienes que indicar si crees que se pueden resolver estos problemas. Podrías incluso también hablar con cada uno de ellos y decir cómo contaminan y cómo crees tú que se podría solucionar, y al final hacer una conclusión final de cómo crees que se podría solucionar esto. Como ves, hay una tercera que tiene que ser tu propia idea. Cuando te piden ideas sobre algo, hay gente que se queda muy bloqueada, no sabe no sabe en qué dirección ir. Muy importante, no empieces a escribir algo o a decir algo si no sabes qué camino tomar. Si tú sabes qué es lo que quieres decir, es muy fácil, entonces ya puedes decirlo, puedes cambiarlo, puedes decirlo de una forma, puedes decir otro, tú eliges, tú tienes el control de cómo expreso esto, pero primero tengo que saber qué es lo que tengo que expresar, si no es imposible, si no vas a empezar y no vas a llegar a ninguna parte, porque en realidad no tienes ninguna idea. Entonces, tu propia idea. Lo importante es, piensa en cosas que contaminan. Todos, aunque nos pusieran un tema muy difícil, siempre vas a tener ideas sobre cualquier tema. Incluso puedes decir, yo no sé nada de política o de astronomía o de tal, pero todos hemos leído, oído cosas, tenemos nuestras opiniones, podemos decir cosas genéricas.
Entonces, siempre hay ideas. Por ejemplo, en el tema de cosas que contaminan, pues podrías pensar, por ejemplo, en las fábricas que contaminan y que lanzan cosas de medio ambiente. Cuando hablamos del tema de transporte, puedes pensar pues en los coches. Las familias tienen, muchas de ellas, varios coches para ir a trabajar. Hay transportes en común que también es cierto que sería una solución, pero también depende de si ese transporte común también contamina mucho o no. Podrías hablar, por ejemplo, de cuando compramos algo, las cosas tienen que venir a través, por ejemplo, muchas veces en avión o a través de barco. El avión contaminaría todavía mucho más. Es decir, el comprar está haciendo también que haya esa contaminación por el tema del transporte, el tema de también que no tienen que entrar en casa. Es decir, busca todas estas ideas y organízalas de una forma adecuada. Importante también siempre tener una introducción, hablar, tener cada parte separada de cada tema que vas a hablar. Aquí ya tienes claramente 3 párrafos con 3 ideas distintas, bien, todas relacionadas con este tema, pero hablando cada una de algo en concreto que es lo que causa esa contaminación. Y después una idea final. Acuérdate que tienes que también decir si piensas que estos problemas se pueden resolver. Bien, entonces ahora lo que vamos a ver qué es lo que ha dicho el examinador de lo que es en este caso, estos son exámenes reales, quitados de exámenes reales, es decir, son textos que los candidatos han hecho, y vamos a ver en concreto, que han dado 3 puntos a cada una de las distintas partes, y vamos a ver cuáles son los problemas, qué es lo que ha pasado aquí. Importante también siempre, acuérdate, pon ideas claras, ideas que la persona entienda, que estén claramente, el mensaje esté claro, que esté bien expresado y que la ortografía sea también clara, que no haya errores ortográficos y que tengas un vocabulario variado. Bien, vamos a ver por aquí, por ejemplo, por qué han tenido menos puntuación. Una causa es que, como dice aquí, que la pregunta central de si se pueden resolver estos problemas, pues realmente no ha sido contestada. Bien, tampoco ha habido ninguna solución para el tema de los ríos y de los mares. No ha indicado ninguna tercera posibilidad como se le pedía. Es decir, recuerda siempre qué es lo que te piden y qué es lo que tienes que contestar. Te dice también, por ejemplo, hablaban de un vocabulario que sea consistente con el texto. Si yo estoy escribiendo un texto de una forma culta, de una forma genérica, no puedo utilizar expresiones coloquiales como yeah, así escrito. Bien, tampoco puedo dar ejemplos subjetivos porque es algo como genérico. No puedo decir, por ejemplo, una vez vi el río o cosas así. Bien, da ideas genéricas. Bien, que sirva, que sean, que valga para todos. De hecho, estamos hablando de un problema que tienen todos los países, entonces estamos hablando de cosas que sean en común. Habla también de que hay algunas frases largas. Cuidado con esto, porque si tengo una frase muy larga y además no está bien expresada, es mucho más difícil de entenderla. Utiliza vocabulario habitual de cada día, pero también hay errores. Bien, vamos a ver, sin embargo, este otro que en este caso ya ves que ha puesto 5 para todos, excepto este que un poquito menos 4. Y vamos a ver qué es la diferencia entre uno y otro. Cuando bajes esto, tú también puedes leer después cómo está escrito lo que es el texto, ¿bien? Cómo ha escrito esta primera redacción. Ten en cuenta que estos modelos no quiere decir que no tengan errores, no quiere decir que tengan a lo mejor algunos fallos de algunas cosas que no sean correctas, pero quiere decir que hacia esto bien escrito, sin fallos, es hacia lo que es tu objetivo. Vale, aquí, ¿qué ha hecho la persona? Pues, como dice aquí, todo el contenido es relevante, el lector al que va dirigido está completamente informado, habla del transporte, que dice, transport discussed with suggestions of how using different forms of transport could help the environment. Entonces, habla del transporte y además da sugerencias de cómo utilizar diferentes formas de transporte ayudaría al medio ambiente, porque es lo que te dice, no solo está diciendo cuál es el problema, sino cómo puedes solucionar esto.
y el candidato además evalúa esta sugerencia que das, ¿vale? Por ejemplo, it's difficult to achieve this, Es difícil conseguir esto, sí, tal. Bien, se describe al final, por ejemplo, water pollution is described and a solution is offered. De nuevo, está hablando de la polución del agua y también da una solución, que es lo que se pide. No solamente hablar de cuál es el problema, sino también da la solución. La opinión de la persona que escribe está claramente indicada cuando elige la forma should, el debería hacerse esto, debería hacerse el otro. Other aspect, waste reduction, ¿vale? Is introduced in the final paragraph with a suggestion about how to achieve this. De nuevo, en este caso la idea que has dado a mayores, en la tercera que te piden, es cómo hacer una reducción de lo que son los desperdicios. Puedes hablar, por ejemplo, del reciclaje. Vale, y aquí dice, if when possible we bought larger packs of food. Por ejemplo, dice, si cuando es posible compráramos pues paquetes más grandes de comida, embalajes, packs más grandes de comida, como utilizamos aquí la palabra pack. Vale. Y la opinión, su opinión es expresada de forma clara. También nos habla de que el formato se usa de forma efectiva para obtener la atención del lector. Es muy importante utilizar adjetivos que impacten, cosas que sean que realmente den fuerza, igual que adverbios. Bien, también dice que hay un párrafo introductorio que da la información en términos generales, hay un párrafo final que hace la suma de todo lo que hemos leído, dice the conclusion paragraph sums up in more concrete terms what we the readers can do to help. Entonces el párrafo final da hace un resumen de unos términos más concretos de lo que nosotros podemos hacer para ayudar. De nuevo, te dice que el registro, la forma de escribirlo es apropiada, el asunto se trata de una forma objetiva, hay ideas complejas e ideas directas, se comunican estas ideas de una forma compleja, de una idea clara, directa, está bien organizado, es coherente, hay variedad de elementos para cohesionar las distintas partes del texto. Los párrafos se introducen los párrafos de distintas formas, de distintas variedades, dice a variety of ways, entonces eso es importante, no repitas. Si pones on the one hand, puedes decir on the other hand, o puedes utilizar nevertheless, yet, so, while, distintas como formas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, he puesto if que ha repetido, podría utilizar otras formas. Ha puesto but what about, puedes hacer una pregunta, ¿vale? Dice que sí que podría haber hecho algo más para, como dice aquí, more could be done to link across the paragraphs, que podía hacer algo más para conectar los elementos en los distintos párrafos, ¿vale? Para hacerlos que sean menos independientes, pero que en general tiene ese efecto cohesivo, ese efecto coherente de que hay una conexión entre las distintas partes del texto. Hay a wide range of vocabulary, o sea que utiliza un amplio rango de vocabulario, incluye también cosas que son menos comunes y de forma apropiada, como dice aquí environmental catastrophes, por ejemplo, ¿vale? Por eso es muy importante también leer sobre distintos temas y leer, por ejemplo, también aparte de literatura, de libros, también puedes leer noticias o coger informaciones de noticias, coger esos adjetivos, ese vocabulario que es interesante luego para utilizar. Y luego también te dice que hay, por ejemplo, formas gramaticales complejas, con un buen grado de control, que transmiten ciertas ideas, y hay errores mínimos que no impiden la comunicación. Eso es importante. El objetivo, como hemos decidido, es hacerlo lo más claro, lo más atractivo, lo más interesante, siempre respondiendo a lo que nos están preguntando y a lo que nos estás diciendo, no dejando nada atrás. Bien, esto es lo que es el primer texto. Si nos vamos a la segunda parte,
bien, vas a ver que en este caso te indican claramente que es una de las preguntas, ¿vale? Te dan varias posibilidades, lo cual es bueno porque en este caso tú puedes elegir qué se te da mejor, ¿vale? Entonces elegir, vale, ¿dónde tengo más ideas? ¿Dónde me siento, dónde puedo escribir con más fluidez? ¿Dónde me siento más seguro? Lo mismo, tienes que escribir entre 140 y 190 palabras. Como siempre, un estilo apropiado, porque no es lo mismo que escribas a un amigo, como que escribas un artículo, como que escribas otro tipo de información. Siempre en la hoja de respuestas, bien, y importante, pon el número, bien, en el cuadrito que se te da, en el rectangulito ahí, que está al principio de la hoja de la página de respuestas, para saber si has elegido el 2, el 3 o el 4. Bien, como ves, el primero, por ejemplo, va a ser a review, cuando es una crítica sobre, por ejemplo, en este caso es un anuncio que has visto en una revista de lo que es en inglés, ¿vale? De college, donde estás estudiando, bien, y es una crítica de un libro. Bien, entonces, lo importante, marca siempre qué es lo que tengo que escribir, sobre qué tengo que escribir, qué se me pide. Bien, te dice, have you read a book in which the main character behaved in a surprising way? ¿Has leído un libro en el cual el personaje principal se comportara de una forma sorprendente? ¿Vale? Eso es lo que tienes que ver. El personaje principal se comportó de una forma sorprendente. Bien, y tienes que escribir entonces una crítica explicando what the main character did, qué hizo este personaje principal, and why it was surprising, y por qué fue sorprendente. Y también tienes que escribir whether or not you would recommend this book, si recomendarías o no este libro. Vale, entonces esas son las 3 cosas que tienes que escribir. En este caso puede ser que te acuerdes de algún libro, como en este momento te puedes quedar totalmente en blanco, pero imagínate que una crítica de un libro, escribir sobre esto te parece interesante. No te bloquees tampoco porque no te venga en ese momento ninguna idea de ningún libro en concreto que hayas hecho, que hayas tenido algún personaje tal. Porque te lo puedes inventar. Al examinador no le importa si te lo estás inventando o no. Lo que le importa es que las ideas estén bien transmitidas, que contestes a lo que se te está pidiendo y que esté correctamente escrito y bien dividido los párrafos, etc. Bien, por ejemplo, puedes pensar, pues imagínate, si tú eres una persona que les gustan las historias, yo ahora podría pensar, vale, bien, pues puedo escribir una historia sobre una persona que era muy tímida o que no tenía mucho valor o algo así, y de repente pasó algo en su vida que le hizo decidir pues que iba a ser astronauta o que iba a hacer algo por los demás o que iba a ayudar a los demás. Y por eso es sorprendente, porque de una persona tan tímida que nunca había hecho nada o que se sentía como el patito feo, pues de repente ha dado ese salto que nadie lo esperaba. Esto es una historia que me puedo inventar y puedo escribir un título de un libro y puedo recomendarlo o no. Es decir, eso ya es lo que, como depende de tu carácter. Si ahora eres una persona que, por ejemplo, te gusta escribir sobre algo real, algo que has leído, pues ya puedes buscar algún libro que tal. Si realmente no encuentras, no te viene nada a la cabeza, entonces no pierdas tiempo, porque realmente no vas a tener tiempo. Con lo cual, lo que decimos, ve las distintas posibilidades que tienes y ve cuál te encaja más. Si lo tuyo no es escribir una crítica, bien, puede ser escribir un artículo, bien, o puede ser escribir un correo. Ya vas a ver aquí qué es lo que se te pide. En este caso, además de lo que se te dé mejor, piensa también cuál es el tema y si el tema te atrae o no te atrae. Bien, en este caso, por ejemplo, son artículos para una página web y te dice The most useful thing I have ever learned. Entonces, lo más útil que he aprendido. Y tienes que contestar a Who did you learn it from? De quién lo aprendiste, and why is it useful? Y por qué es útil. Vale, por ejemplo, puede ser pensar, de nuevo, puede ser algo real como puede ser algo inventado. Lo importante es que tengas ideas. Por ejemplo, puede ser pues algo que te enseñó tu abuelo en un momento dado. Una lección que te haya dado o alguna cosa que tú no le dabas importancia y luego va a ser importante para tu vida, alguien que te haya hecho descubrir algo. De nuevo, puede ser algo real
piensa si te viene alguna persona que haya tenido una influencia en tu vida, o piensa en algo algo que te puedes inventar. Y no tiene por qué ser algo realmente, bueno, tremendo y que te cambie la vida o tal. Puede ser cosas sencillas. Piensa que lo más importante no es, en una historia, cuando tú lees un libro, cuando lees una historia, a veces el argumento puede ser muy sencillo, pero lo que te atrae no es ese argumento que puede ser muy sencillo, sino es cómo está escrita esa historia. Hemos leído montones de libros sobre historias de amor o sobre otras historias que, digamos que la trama puede ser muy similar, pero lo que te engancha es cómo está escrito, cómo cuenta esta persona esa historia. ¿Bien? Y otra cosa que puedes escribir es un correo. Si se te da mejor, pues escribir correos, pues puedes escribir un correo. En este caso, por ejemplo, has recibido este correo ¿de dónde? Pues de un amigo que habla inglés, de David. Bien. Entonces, en este caso David lo que está hablando, el tema es pues que va a hacer unas vacaciones, haciendo ahí un tour, viendo por distintos sitios. Vale, entonces lo que te dice es: Some college friends of mine are visiting your area soon. Acuérdate, siempre lo importante es señalo lo principal, lo que necesito para poder contestar, para poder escribir el texto. Entonces, a algunos amigos de college puede ser refiriéndose a la universidad, o puede ser cuando haces, por ejemplo, la FP. Are visiting, van a visitar tu zona pronto for a week's touring holiday, para hacer unas vacaciones pues de una semana, y sabes que van a recorrer esa zona. ¿Y qué quieren hacer? Quieren travel around, quieren viajar por esa zona y learn about your local area and its history. Entonces, aprender sobre tu zona local, la zona donde estás, y sobre la historia de esa zona. Entonces, lo que necesitan saber es places they could visit, lugares que pueden visitar, y la mejor forma de viajar por la zona. Puede ser car, bike, coach, o sea, coche, bicicleta, coach, ¿sabes qué es cuando se refiere a este autobús, pero como autobús turístico? Bien, o puedes hacer una combinación. Entonces, si te das bien a escribir, se te da tal, piensa en cosas muy simples. Piensa, por ejemplo, donde tú vives, escribe unas ideas sobre, vale, ¿qué lugares pueden visitar? Pues se me ocurre este y este. ¿Qué hay en esos sitios que sean interesantes? Cosas que tú hayas ido a ver, que te parezcan que sean atractivas. Pon ideas de cómo pueden ir, qué es mejor. A lo mejor es mejor en coche o en autobús porque van todos juntos, o en este caso, por ejemplo, recomendaría que cogieras unas bicicletas porque luego hay un paseo al lado del mar súper chulo. Lo que sea, piensa en ideas. Lo importante es marca esas ideas. Después ya las elaborarás, luego ya irás rellenando, pero tengo que partir de qué quiero escribir, cuáles son las ideas principales. Bien, si nos vamos de nuevo a lo que es lo que indicaron las distintas informaciones que nos va a dar el examinador sobre lo que se ha escrito, bien, han puesto en este caso una de cada una de ellas, ¿vale? Han puesto lo que es la crítica de un libro, ¿vale? No lo vamos a ver las cosas principales. Si quieres, después ya puedes leer la información que ha puesto el examinador. Y ten en cuenta que es lo que comentamos. Estos son basados en exámenes reales. Hay cosas que no van a estar correctas o cosas que se podrían expresar de una forma mejor. Lo importante es que veas, se aprende tanto de las cosas que hay que mejorar como las cosas que están bien hechas. Bien, a veces se aprende incluso más de las cosas que no nos han salido como queríamos o como que hay que mejorar, porque entonces ya las tenemos más en cuenta para la próxima vez. Bien, en este caso, por ejemplo, es una crítica a un libro, y ya ves que, por ejemplo, empieza con algo interesante que es una pregunta. What could you do if you were born as a prince? Y además una cosa que hablamos de un príncipe. ¿Qué harías si nacieras como príncipe? Vale, y enjoy this material world, y como que tuvieras todo para disfrutar este mundo material, ¿vale? Y aparte de algo interesante. Como dice aquí, most of people, que esto sea incorrecto, diríamos most people, ¿vale? Cuidado con este tipo de cosas. Vale, pues lo que harían es eso, celebrate, enjoy every single right, pues disfrutarían de todo, de cada, y celebrarían tener cada derecho individual que tienen, ¿no? Como hijo del rey, ¿vale? Esto ya es interesante, está partiendo de un principio y tú quieres saber, wow, pues sí, es verdad, yo haría esto, ¿qué haría yo? Sorprendentemente, ¿vale? Mete esta introducción, in the book of, y da el nombre del libro, ¿vale? Utiliza como
being comfortable, stay in the palace. Si en vez de estar confortable, cómodo, vamos, quedándose en el palacio. Bien. The king didn't allow him to get out from the palace, for outside of the palace is the place of real life happened. Esto no está muy bien expresado, pero puedes expresado de una forma mejor, pero lo que está diciendo es que, vale, es interesante porque el rey no le permitía salir del palacio y fuera del palacio es donde estaba realmente la vida. Se entiende lo que quiere decir, aunque se podría expresar de una forma más clara. Pero es interesante la idea. One day, y además tienes que avanzar la historia. One day, ¿qué pasó? Me pidas un día, ¿qué pasó ese día? There, allí, later on, más tarde, todos estos conectores. Utiliza adjetivos como suitable, adecuado. As a reader, I can say, como lector puedo decir, porque aquí tiene que ella recomendar o no recomendar el libro. High recommended, que sería highly recommended, ¿vale? Hay cosas, lo que decimos, que no son correctas, pero lo importante es, como ves, la estructura se te hace interesante, quieres saber qué pasa realmente. Bien, en este caso es el otro texto que lo que habíamos dicho que era lo más útil que he aprendido. Y lo ha hecho de algo muy sencillo, como en este caso es el hablar en inglés. The most useful thing I have learned is surely, y como dice aquí es seguramente, tal. Utiliza cosas como used to, solía, interesting, also, también awesome, increíble, but strict, pero estricta, so, así que, but most of all, pero sobre todo, por encima de todo, ¿vale? When I came across, cuando me encontré cuando come across es tropezarse con algo, encontraste por casualidad. I turn off, está utilizando un phrasal verb, por ejemplo, enjoy watching, después de enjoy el gerundio, the most, utiliza el superlativo, all over the world, in order to, para, you need to, necesitas, in many countries, abroad, la palabra en el extranjero, so, así que, definitely no está bien escrito, pero entienden que ha intentado pues poner ese adverbio. All in all, que está muy bien, en conjunto, I enjoy, I find it very useful, lo encuentro muy útil. Ya ves, todos esos conectores, estas informaciones, esta opinión que da, estos de lo más importante o lo más interesante o cosas como solía, todos estos conectores, todas estas cosas que hacen que realmente quieras seguir leyendo, ¿bien? Y en el último es la carta. Hacer cartas en este caso es un correo. Bien, en este caso pues empieza Dear David porque tienes confianza con la persona, coma, importante, de nuevo los párrafos también, que las ideas estén claramente expresadas. I'm glad, empieza por eso, que estás contento, ¿no? De que van a necesitar. Have many ideas, show, tell about, in my opinion, the best way, da su opinión, ¿vale? As I see it, tienes muchas formas de decirlo, as I see it, or aparte de I think, I'm sure, the best way to, también podría decir, en vez de in my opinion, empezar por the best way to, tal. Vale, tienes muchas formas de decirlo. Because of, amazing, utiliza de nuevo un adjetivo, asombroso, especially, sobre todo. Could, sunbathe, aquí se la ha comido, le falta la E, pero está bien que ha utilizado el could y el sunbathe. Quite cold, no utiliza solo cold, sino remarca, utiliza esos adverbios que dan más fuerza. In the season, beautiful sightseeing, interested in history, ¿vale? That's great, es genial, estupendo. So expensive, tan caro. What do you think about it? ¿Qué piensas sobre ello? ¿Vale? Ahí lanza una pregunta. Would you mind? Después del mind sería un gerundio, pero lo importante es que ha comenzado con esta opción como would you mind, ¿vale? I look forward to, y termina con I look forward to hearing from you, ¿vale? Con estoy deseando tener noticias tuyas soon, ¿vale? Y best wishes, o podría hacer love, o este tipo de cosas, ¿vale? Lo importante, de nuevo, si te ves la forma genérica en todos lo que estos ejemplos, aparte de lo que hablamos, tener un buen vocabulario, tener
redactar correctamente, tener claro los párrafos, tener claras las ideas, que se entienda lo que se dice, que la puntuación esté bien, mucho ojo con la puntuación, que muchas veces, a veces también no está puesta correctamente y eso impide el leer el texto correctamente, pero ves que lo que te hace seguir leyendo siempre es lo mismo, es que hay unos buenos conectores, que haya una pregunta, que haya adjetivos interesantes, que haya adverbios, que haya toda esa información que no se te haga un tostón leer eso. Y importante también, obviamente, porque puedes escribir la mejor cosa del mundo, pero si no respondes a lo que se te está pidiendo, tu trabajo y tu esfuerzo no va a valer realmente para pasar el examen, porque obviamente tienes que responder a lo que se te está preguntando. Con toda esta información, estoy seguro de que ahora ya sabes cómo puedes enfocar el examen y que realmente lo vas a hacer muchísimo mejor. Así que lo dejamos por hoy. Nos vemos o bien en otro de mis vídeos o nos vemos en otra de mis clases para preparar el examen. Venga, tenga un buen día. Chao, chao.